¿Alguien más en la sala de espera? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bien. Ahí se va incorporando gente. Bueno, ahí estamos más o menos. Bueno, chicos, buen día. Los saludo a todos los que no saludé. Vamos a dar comienzo al curso de estructuras de madera que vamos a dar junto a Sabrina, ¿sí? Por ahí ustedes ya vieron el programa y todo cuando se anotaron, ¿sí? Por ahí le vamos a comentar cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y en esta modalidad a distancia, ¿sí? Bueno, vamos a tener clases los lunes y jueves de mañana, ¿sí? Ahora voy a anotar el presente, el último, ¿sí? A esta hora, ¿sí? El curso tiene una duración de 30 horas, pero no quiere decir que vayamos a tener 30 horas de clases por Zoom, ¿sí? Eso incluye las horas que ustedes van a usar, digamos, en hacer los trabajos prácticos, ¿sí? El curso se aprueba con el 80% de asistencia y la entrega y aprobación de los trabajos prácticos, ¿sí? Por ahí vamos a tener, en realidad los trabajos prácticos a entregar son 4, ¿sí? Tres de ellos los van a entregar a nosotras y defenderlo por grupo, ¿sí? Los trabajos prácticos se pueden hacer por grupo, ¿sí? Pero no solamente hay que entregarlos, sino hay que defenderlos, ¿sí? 3 de ellos, ¿sí? Que son principalmente de cálculo, problemas de cálculo, ¿sí? De lo que vamos a dar en el transcurso de la asignatura. Y después hay otro trabajo práctico, ¿sí? Que es un modelo que lo van a ver con Sabrina, que tienen que hacer un modelo en RAM, solamente de una cabreada, no de un reticulado, no de una nave industrial, sino de una cabreada, una sola, ¿sí? Y ese sí lo vamos a presentar con los compañeros por grupo, ¿sí? Es un mixto, digamos, ¿sí? Son 4 prácticos en total, ¿sí? Los prácticos se resuelven por grupo y no tenemos, digamos, la fecha de entrega, bueno, lo vamos a ir haciendo a través de grupo. Nosotros planteamos todos los encuentros, digamos, durante todo el mes de octubre, ¿sí? Vamos a dar todos los encuentros, digamos, donde vamos a dar clase, digamos, ¿sí? Y después vamos a establecer una fecha, de acuerdo con ustedes, posterior para entrega y defensa de los trabajos prácticos, tanto del grupal, que va a ser una fecha para todos, y los de por grupo para los diferentes grupos, ¿sí? Con eso se aprueba el curso, ¿sí? Si bien nosotros vimos algo de madera en estructuras de acero y madera, ¿sí? Ahora nos vamos a abocar más a lo que es el cálculo y la verificación de secciones, ¿sí? Más práctico y más de aplicación, ¿sí? Por eso las clases, digamos, las exposiciones no van a ser tan largas porque ustedes tienen que, para poder hacerlos prácticos, van a tener que leer el CIRSO 601, que es el de estructuras de madera, y aplicado, ¿sí? Y en eso se basan los trabajos prácticos, ¿sí? Para compresión, para flexión, para uniones, ¿sí? Y después vamos a ver el de la cableada, digamos, ¿sí? Que eso es para determinar las solicitaciones más. En realidad es para dimensionar. Eh,
Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a tener los encuentros estos los lunes y los jueves y tenemos preparado un drive que ahí les comparto donde tenemos la información que necesitan, ¿sí? Todavía no se lo compartimos al drive, ahora lo hacemos cuando terminamos el curso, ¿sí? Le vamos a compartir el acceso, no sé si ven mi presentación, el acceso al drive del curso Estructura de Madera tiene en una carpeta las presentaciones, donde vamos a ir subiendo las presentaciones que vamos dando, ¿sí? Los trabajos prácticos, ¿sí? Que son los que tienen que entregar, el de compresión, el de flexión y el de uniones, y vamos a ir subiendo después el otro, ¿sí? Y la bibliografía donde encuentran el CIRSO completo y el manual, ¿sí? El manual tiene las tablas que vamos a necesitar para hacer los ejercicios, ¿sí? Eso es lo que tiene. Sí, eso es todo el material que necesitamos para el curso. Por ahí podemos ir agregando algo más si vemos que es necesario. ¿Sí? Dejo de compartir esto. Dejo de compartir. Bueno, no sé si Sabrina querés agregar algo más. Creo que no, que por ahora no sé si ellos tienen alguna duda. Ah, bueno, sí. ¿Alguna pregunta, algo, chicos? No, no, sin dudas. Sí. No, no. No. Bueno, lo que sí, para la clase que viene, que es el jueves, traten de hacer los grupos, ¿sí? No más de 3. ¿Sí? Para hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Si hay alguno que lo quiera hacer solo, no hay problema tampoco, pero... ¿Sí? Bueno, entonces, visto esto, vamos a empezar con las presentaciones. Hoy voy a dar un poco yo, y también va a dar Sabrina, más apuntando al tema de sostenibilidad de la madera y por qué la estructura de madera tiene más futuro, digamos, o bastante futuro. Un momentito. Ahí abro. Bueno, les comparto la primera pantalla. Bueno, ahí ven mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí, Sí, se ve bien. bueno, por ahí la idea de esto, obras y proyectos de madera, que va a seguir después Sabrina con el tema de sostenibilidad, es presentarles algunas innovaciones en madera que no vimos en estructuras de acero y madera, ¿sí? Y también para ver algunas realidades que se pueden encontrar en la práctica profesional, ¿sí? Bueno, por ahí yo he seleccionado acá 3 trabajos finales que son de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Que se hicieron una práctica profesional supervisada, y con esto hicieron el trabajo final de carrera, estos alumnos, y uno de los alumnos trabajó para una empresa, digamos, en Estados Unidos, ¿sí? Que se encarga, digamos, de brindar todo el servicio, digamos, ¿sí? O sea, ella realiza el cálculo de las cargas, verifica la estructura de madera y entrega el material, digamos, para su instalación, ¿sí? Y particularmente esta empresa tiene algunos desarrollos y algunas patentes, ¿sí? Que lo vamos a ver en la página siguiente, de esto que por ahí acá en la Argentina no se ve, ¿sí? Que son unas vigas, ¿sí? Que tienen esto que vemos acá, digamos, que serían las alas del perfil, ¿sí? De un perfil doble T, digamos, es donde las alas son de madera laminada y el alma es OSB, ¿sí? Este tablero que se llama OSB, que lo han visto, esto sí se ve en la Argentina, se usa mucho para separación, el OSB, separación de muebles, para tabiques, ¿sí? Para separación de baños lo he visto también.
¿sí? O puertas, ¿sí? El OSB, que viene de diferentes espesores, ¿sí? Esta empresa, digamos, patentó este sistema, ¿sí? Donde son vigas de perfil I, donde el alma es de OSB, ¿sí? Esto ya está probado, tiene una capacidad de carga, inclusive, digamos, fíjense el tema de las uniones, ¿sí? Acá las uniones son con placas metálicas, ¿sí? Esto sí lo hemos visto, pero no hay en la Argentina placas de esta forma, por lo menos yo no las he visto, ¿sí? Aplicadas, digamos, ¿sí? Este panel permite que haya, este panel, digamos, del alma del perfil se puede agujerear para pasar distintos conductos de aire acondicionado, ventilador, ventilación, bueno, cañerías, lo que sea. Por ahí la innovación es esto. Y también esta empresa, para luces mayores, ¿sí? Combina, digamos, lo que sería una viga reticulada, ¿sí? Donde los cordones, ¿sí? Son de madera y las diagonales son metálicas, ¿sí? Fíjense que mucho de la innovación viene la solución de los apoyos, ¿sí? De cómo efectuar los apoyos, ¿sí? Que también es lo innovador, cómo generar este soporte metálico para el apoyo. Esto permite, digamos, potenciar las capacidades de la madera y del acero y permite luces mucho más grandes, ¿sí? Este es el caso de una escuela, digamos. Bueno, este es otro trabajo final también de Córdoba, ¿sí? Que es todo el proyecto de una vivienda de 270 metros cuadrados que tiene subsuelo, planta baja y primer piso, ¿sí? Y esto, el cálculo de la estructura, ¿sí? Por ahí lo más llamativo, digamos, de esta estructura es que también usaron este tipo de vigas, digamos, de alma de OCB, ¿sí? Como lo vemos acá, y principalmente tienen el diseño, digamos, de las uniones metálicas, ¿sí? Entre la viga de madera o una pared o un perfil metálico, con estas planchuelas que permiten también la inclinación de los techos. Esa es su principal variación. Y también tenemos esto, ¿sí? Esto que vemos acá a la derecha, que son diferentes tipos de soportes, de apoyos de vigas en paredes, digamos, o columnas, ¿sí? De acuerdo a lo que sea necesario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Digamos, siempre por ahí recordamos, digamos, que la madera tiene diferentes propiedades según son paralelas o perpendiculares a la fibra, ¿sí? Entonces, por ahí esta unión resuelve, digamos, la concentración de tensiones ahí en el apoyo, ¿sí? Por eso es importante siempre ver, no solamente verificar la barra o la viga, sino ver cómo va a apoyar. Bueno, estos acá son dos desarrollos también son dos artículos que presentaron por ahí, este es más teórico, ¿sí? Nosotros siempre vimos la madera laminada, ¿sí? Con adhesivos, ¿sí? Entre placa y placa. Bueno, esto es el diseño de madera, de unos entrepisos de madera laminada con espigas, ¿sí? En vez de tener adhesivos, se hace un calado de las diferentes capas, digamos, de la madera laminada y se le colocan espigas de madera dura, ¿sí? Estas espigas de madera dura pueden tener un sentido o tener dos sentidos distintos, digamos, el laminado de la madera, ¿sí? Esto también es bastante nuevo, ¿sí? Principalmente para paneles.
Bueno, después acá tienen un trabajo también, y por eso lo traigo, que se pueden encontrar, digamos, en la vida profesional, ¿sí? Esto es una evaluación, digamos, de la seguridad, digamos, de una nave industrial que está compuesta por pórticos de madera, ¿sí? Esta forma de pórticos de madera era muy común en los temas de los galpones ferroviarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos galpones, digamos, tienen una gran luz, digamos, no es que son unidades cerradas de grandes superficies, ¿sí? Por ahí, por eso se quiere seguir manteniéndolos. ¿Qué pasaba a esta estructura, digamos? ¿Sí? Que es lo importante que lo vamos a ver acá. Tenía problemas de rajaduras, fíjense estas rajaduras, en todas las columnas, ¿sí? O en la mayoría, o en una gran parte de las columnas, ¿sí? Y, bueno, ¿qué es lo que se hizo, digamos? Se planteó una forma de poder reparar esto, ¿sí? Pero para poder modelar esta estructura se necesitaba que las propiedades de la madera. Y la madera no era madera ni de pino, ni de lioti, ni de ninguna propiedad que tenemos una tabla. Entonces decidieron hacer un ensayo a compresión de una probeta, ¿sí? Para obtener las propiedades de la madera. ¿Sí? Fíjense que esto, cuando no hay datos, es la única solución. ¿Para qué? Para poder modelar y poder ver dónde reforzar o si estaba verificando o no estaba verificando con las condiciones o sea, con los reglamentos actuales, ¿sí? Porque esto era una estructura de muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que plantearon? ¿Sí? Viendo después de hacer el cálculo, plantearon unas reparaciones, ¿sí? Que son hormigonar, digamos, las bases de columna hasta una determinada altura, ¿sí? Y encamisar, porque tenían un problema de fundaciones, y reforzar las uniones con placas metálicas, ¿sí? Con placas metálicas reforzar las uniones y abulonar. ¿Sí? Eso era para reforzar, digamos, todo el sistema. Fíjense que la solución fue distinta para cada uno de los problemas. Y por ahí esto de evaluación o puesta en valor de una estructura de madera es algo que se pueden encontrar. Hay muchas estructuras de madera muy antiguas, ¿sí? Y puede ser necesario. Esto no lo hicieron por la vista del patrimonio, sino por una cuestión económica. Era más fácil, o sea, es más económico plantear las reparaciones que volver a construir otro galpón de esa superficie nuevamente. Bueno, y por último, les traigo un proyecto innovador en Chile, donde en Chile sí hay una tecnología de la madera mucho más superior, ¿sí? De hacer unas ciclovías, ¿sí? Este es un proyecto, ¿sí? Que tiene un prototipo que está construido en una universidad, ¿sí? De hacer unas ciclovías superior, digamos, a elevadas del suelo. ¿Para qué? Para permitir acá el paso peatonal cuando hay alta densidad peatonal, ¿sí? Y todo esto está relacionado también con el movimiento sustentable, con el no uso del auto y todo, ¿sí? Este proyecto, ¿sí? Tenía un prototipo que se construyó en la universidad y se construyó una pasarela de esta en la universidad. Que me pareció un proyecto interesante, por ahí una aplicación de estructura de madera que no la hemos visto, digamos, no es la clásica de madera. No es la clásica de una casa, digamos, o una estructura de techo. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Sí, por ahí esto es más a título informativo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, sin preguntas. No. Bueno, eso es algo que se pueden encontrar. Bueno, Sabrina, te dejo a vos entonces, ¿sí? Con tu presentación. Listo, bueno, ahí comparto. Ah, no sé si te nombré como anfitrión.
Ahí Luego. está. Ahí está, Sori. Bien. Por ahí están viendo, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Ahí. Bueno, el otro tema que vamos a ver hoy es relacionado a la sostenibilidad de la madera y, bueno, ahí admito. Para eso, ay, ¿qué pasa? Vamos a achicar un poco acá. Para eso vamos a empezar hablando del contexto actual y para luego ir particularmente a lo que es las estructuras de madera. El cambio climático está definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas como el cambio de clima que es originado por actividades humanas que afectan la composición de la atmósfera y se suman a esa variación del clima que ya se da naturalmente. Desde el 1900 hasta la actualidad ya ha aumentado 1 grado centígrado la temperatura promedio del planeta, y se sabe que para fines de este siglo va a ser inevitable que se llegue a un total de un aumento de pero es muy probable que si no se toma ninguna medida, ese aumento llegue a los 2 grados centígrados. Si bien ese medio grado parece poco, tiene una gran diferencia en las consecuencias que va a tener, y de todas maneras va a haber consecuencias, pero la gravedad de las mismas va a ir variando, si se toman medidas o no. Por ejemplo, la cantidad, el porcentaje de población que va a estar afectado a temperaturas extremas una vez al menos cada 5 años, puede ser del 14% o puede llegar a ser el 37% si se toman medidas o no. El nivel del mar puede aumentar unos 40 centímetros o 46 centímetros. Las especies que pueden reducirse en un 50% puede ser pasar de una vez, digamos, a ser el doble o el triple la cantidad de especies que se van a reducir. Puede ser el 7 o el 13% el porcentaje de tierras o de ecosistemas que pueden cambiar a otro bioma. Los arrecifes de coral se van a perder ya inevitablemente en un 70 o un 90%, pero prácticamente pueden llegar a extinguirse. También va a disminuir la cantidad de toneladas o millones de toneladas de pesca marina, y va a haber una menor disponibilidad de agua potable, y la duración de las sequías también puede extenderse por más o menos tiempo, de acuerdo a las medidas que vayan tomando los diferentes países. En cuanto a aspectos socioeconómicos, efectos socioeconómicos del cambio climático, va a haber debido al aumento del nivel del mar, todas las áreas costeras van a tener que invertir mucho para adaptarse. También va a haber una pérdida de capacidad de trabajo debido a las altas temperaturas. Se van a incrementar los conflictos bélicos para poder acceder a los recursos que van a ser más limitados. Va a agravarse el tema del acceso al agua potable. Hay poblaciones que van a tener que trasladarse. También va a disminuir la productividad de las cosechas, y eso va a traer como consecuencia el aumento de los precios de los alimentos básicos, y también en consecuencia va a aumentar la pobreza, y también
todo relacionado también, bueno, con el tema de los alimentos o con el empeoramiento del acceso al agua, se van a propagar mayores enfermedades. Particularmente en Argentina, ya se ha observado el retroceso de los glaciares, o sea, la pérdida de superficie de glaciares, y que se dan más a menudo precipitaciones extremas e inundaciones en la zona de Entre Ríos, de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, también se ha observado el aumento del nivel del mar en la costa bonaerense y el estrés hídrico en el norte, y está proyectado que esto siga agravándose. Y otra cuestión que está proyectada es que haya una crisis de agua en la zona de San Juan, Mendoza y Neuquén. Bueno, para hacer un breve resumen histórico de cómo es el tema de cómo se fue tratando a nivel mundial el cambio climático, en 1992 se adoptó el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que era, ahí se empezó a hacer una cooperación internacional para combatir el cambio climático. Y la idea era, bueno, mantener los niveles de gases de efecto invernadero en un nivel estable, y ver cómo controlar las emisiones para limitar los aumentos de temperatura. La Argentina ratificó la ratificó en el 1993 y entró en vigor en 1994. La entrada en vigor en general es cuando un cierto número de países adhiere o ratifica estos convenios o protocolos. En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, que fue el primer tratado internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina lo ratificó en 2001 y entró en vigor en el 2005. Y finalmente, el Acuerdo de París se adoptó en 2015, entrando en vigor en 2016, el mismo año que Argentina lo ratificó. El Acuerdo de París tiene, bueno, como objetivo limitar el aumento de temperaturas de acá al 2100, que no sea en total mayor a los 2 grados centígrados, pero intentar que sea lo más cercano a 1,5 grado centígrado, por todo lo que vimos anteriormente. Y cada país que ratificó el Acuerdo de París tiene que hacer un inventario de sus emisiones y presentar cuáles son las medidas que va a tomar para reducir esas emisiones o mantenerlas dentro de cierto nivel, y cuáles son sus propuestas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático que ya son inevitables. Argentina se comprometió a que para el 2030 no va a exceder los 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y este es el inventario de nuestro país, es el que se comunicó en 2019, pero son datos del 2016, de los 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que había emitido nuestro país, el 53% corresponden al sector de energía, 6% a agricultura, ganadería, silvicultura, el 6% a procesos industriales y el 4% a residuos. A ver. Sí, ahí está. Bueno, dentro de lo que es el sector energía, tenemos que tener en cuenta que el 17% de
de las emisiones del sector energía corresponden a la industria manufacturera y de la construcción, y vemos que hay un porcentaje importante en la industria del acero y del hierro, y también de otros, hay minerales no metálicos, productos químicos. También tenemos que considerar que en este porcentaje de transporte del 26%, también está incluido todo el transporte relacionado a todo lo que es la construcción, el traslado de materias primas. Y otro aspecto a considerar también es el uso de energía para el sector residencial. En esto tenemos que tener en cuenta la importancia de hacer viviendas, edificios en general, que tengan una alta eficiencia energética, que hagan usar materiales que tengan una baja conductividad térmica, que tengan una buena aislación, para reducir el consumo de energía para calefacción o aires acondicionados. En cuanto a los procesos industriales, tenemos que el 35% del sector, de las emisiones del sector son debidas a la producción de cemento, cal y otros carbonatos, y el 26% en la producción de acero, hierro y aluminio, bueno, y otros metales, que es un porcentaje mucho menor. Y en cuanto al sector de agricultura, ganadería y silvicultura, lo que es silvicultura es el manejo de los montes y bosques forestales, y lo importante acá, porque no sé si se cortó, me están escuchando porque me figura inestable la conexión. Bien. Lo importante es que cuando hablamos de construcción con madera, esa madera provenga de bosques sostenibles, que no venga de bosques nativos, porque si estamos convirtiendo montes y bosques naturales en pastizales, también estamos generando emisiones. Bueno, ¿por qué entonces es conveniente usar madera? ¿Por qué elegir madera para la construcción? Es el único material que, por ser de origen natural, tiene un balance negativo de emisiones. Los árboles, al hacer la fotosíntesis, van absorbiendo dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono queda fijado en las paredes, en la estructura de la madera, y entonces actúa como un sumidero de dióxido de carbono. Si comparamos con otros materiales, lo que es acero, aluminio tiene las emisiones más altas, el PVC también, y la madera aserrada nos da ese balance negativo. Además, las plantaciones forestales, los bosques son plantados con el objetivo de usarlo para extraer la madera, tienen una contribución mayor a la reducción de gases de efecto invernadero, porque estos árboles jóvenes en etapa de crecimiento tienen una mayor capacidad para capturar el dióxido de carbono que los bosques con ejemplares ya maduros. Bueno, el análisis de ciclo de vida lo que hace es evaluar cuáles son cuántas las emisiones que se producen en cada etapa de la vida en este caso, el proceso de construcción con madera. En este caso, se evalúa cuántas emisiones hay en cada etapa. Es en general difícil tener datos certeros de esto, falta mayor cantidad de datos, pero bueno, el ciclo sería desde la extracción, la producción de la materia prima, o sea, ya sea un poste o una tabla, el uso de esos materiales en la construcción, y luego el uso de, por ejemplo, la vivienda o el edificio de madera,
el mantenimiento que se le haga a esa construcción, y ya finalizando el ciclo de vida, la demolición, la disposición de esos residuos de la demolición y el reciclaje. Considerando el inicio del ciclo de vida, como ya hablábamos, la madera tiene que ser de origen sostenible, provenir de un bosque que no sea nativo, sino un bosque que sea plantado y que, bueno, que haya una certificación de esa madera y se vuelva a replantar una vez que se talen esos árboles. También lo veníamos diciendo, esas emisiones negativas que al actuar los árboles como sumidero se pueden considerar siempre que haya una replantación de los árboles. Y en cuanto a lo que es el final del ciclo de vida, es importante considerar qué disposición final se le va a dar a esa madera. Porque si termina en un basural, en un relleno sanitario, como es de origen natural, o sea, es materia orgánica, al descomponerse, va a liberar metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, no es el destino final más adecuado y es preferible reutilizar o reciclar la madera. También otra cosa que hay que tener en cuenta en la madera de uso estructural, la madera laminada, se usan adhesivos, productos químicos conservantes, que, bueno, por un lado también hay que tenerlo en cuenta en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también puede afectar en qué tan reciclable o reprocesable es ese producto. Vamos ahora a comparar una estructura de dimensiones similares y resistencia similar, hecha en acero, en hormigón armado y en madera, y podemos ver que, bueno, el peso es alrededor de la cuarta parte cuando construimos con madera, y a su vez tiene muy bajas emisiones y un consumo de energía mucho menor comparado con el acero y el hormigón armado. Y en este gráfico también podemos ver en distintos componentes de una construcción las emisiones de la madera, que está en color verde, de la barra en color verde, respecto a acero y hormigón, en el caso de lo que es un entrepiso, de la estructura del entrepiso. En lo que es el piso en sí, las emisiones de la madera respecto a cerámica. En cuanto a muros, si comparamos la madera con el acero y con los ladrillos. Después, en lo que es la cubierta, comparado bueno, con el acero, y en las aberturas, comparado con el aluminio, siempre la madera está muy por debajo en emisiones. Ahora vamos a hablar de otros aspectos o ventajas de la madera. Esto ya María se lo ha comentado en estructuras de acero y madera, pero es importante recalcarlo porque en general en la sociedad uno tiene el prejuicio de que la madera va a ser menos segura frente a incendios que otros materiales. Y en realidad en la madera se puede predecir cómo va a comportarse frente a un incendio, y esto va a dar un margen, o sea, se puede prever qué tiempo hay para evacuar, puede resistir hasta 250 grados, tiene una baja conductividad térmica, entonces se va quemando lentamente, y se empieza a quemar desde el exterior. Y esas capas superficiales van formando una capa de carbón que va protegiendo a la parte interna. Más allá de eso, también se pueden aplicar productos para retardar los efectos del incendio.
En cuanto a aislación térmica, bueno, la estructura celular que tiene la madera la hace una muy buena, un material con muy buena aislación térmica, y en climas extremos, si se combina con fibra de vidrio, lana mineral, también tiene, es muy competitiva o tiene muy buena eficiencia. Si comparamos el espesor de madera que se necesita para lograr, a ver cómo lo puedo explicar, para lograr una misma aislación térmica, el espesor de madera que se necesita es considerablemente menor que, por ejemplo, el hormigón o el ladrillo. ¿Sí? Estamos en 8 centímetros de madera contra 70 centímetros de ladrillo macizo, 130 centímetros de hormigón. Y también, bueno, hay muchas certificaciones de construcciones sostenibles, entonces, para las que construir con madera resulta competitivo. También en cuestión de confort, porque el ser humano, al verse rodeado de madera, tiene una sensación de bienestar, de menor estrés, aumenta la productividad y la calidez. También las estructuras de madera tienen un mejor desempeño ante sismos, por un lado porque tienen menor masa, son más livianas que una estructura de mampostería o de hormigón. Tienen una mejor disipación de la energía repentina gracias a la forma en que están fijadas, son más flexibles, y la posibilidad de que haya un colapso total, habiendo una falla parcial, es menor. En cuanto al diseño, permite mucha versatilidad y hay una gran cantidad de propiedades, sí, de texturas, de colores, de propiedades que se pueden elegir de manera certificada y le permiten al proyectista ser más creativo e innovador. Otras ventajas que tiene es la rapidez en la construcción, que genera menores residuos en obra, un retorno más rápido de la inversión y que tiene mejores calificaciones en las certificaciones. Bueno, esto es a título informativo que de un árbol se puede aprovechar el 95%, porque no solo se va a extraer la madera, sino también pulpa, papel, y se puede usar como combustible, y los sobrantes de cada sector se pueden trasladar para el uso de los otros. Ahora vamos a ver cómo está la situación de la construcción con madera en Argentina. Esto es un informe del año 2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El relevamiento que ellos hicieron les dejó como saldo que no hay datos muy precisos o estadísticas certeras de cuántas son las empresas que se dedican en nuestro país a construir con madera. Por lo que fueron recolectando, alrededor de 75 empresas por lo menos estarían en este rubro, y la mayoría serían pymes. Los sistemas constructivos que utilizan son muy variados, y no todos se ajustan al CIRSOC 601. Para el año 2019 había alrededor de 1.800 puestos de trabajo relacionados al sector, que equivalían a la capacidad de producir unas 3.000 viviendas de 40 metros cuadrados al año. Bueno, alrededor de 3.000 viviendas, como decía, se construirían con madera al año en el país.
pero la capacidad instalada es de unas 7.000 viviendas y se proyectaba que esa capacidad se viera incrementada una vez que entrara en funcionamiento el Parque Industrial Posadas. En el año 2020 ya se radicó esta unión transitoria de empresas en el Parque Industrial Posadas, que está formada por 4 empresas que producen viviendas prefabricadas de madera, y en total llegan a tener una capacidad de producir 20 viviendas por día. Bueno, respecto a cuánto se consume de madera para hacer una vivienda de unos 60 metros cuadrados, serían 12 metros cúbicos de madera y el 46% es la madera estructural. El resto está, se utiliza en revestimientos y placas multilaminadas. En este informe se hizo un análisis FODA para evaluar cuáles eran las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y debilidades de la construcción de madera en nuestro país. Dentro de lo que es fortalezas, tenemos disponibilidad de materia prima, los sistemas constructivos están probados internacionalmente, se reducen los tiempos de obra, bueno, hay una flexibilidad para adaptarse al diseño y para combinar la madera con otros materiales, hay tecnologías computacionales disponibles, usar madera, y como ya vimos, permite un ahorro de energía tanto en la etapa de la fabricación como en el funcionamiento de la vivienda. Al ser en general viviendas prefabricadas, o sea, es como que está industrializado el proceso, entonces los costos están más controlados. Hubo un avance en la normativa, tanto en la entrada en vigencia del CISOC 601, como en el reconocimiento del sistema de construcción de entramado de madera como un sistema tradicional. Bueno, se están poniendo en marcha procesos de capacitación de mano de obra, y ahora se puede acceder a créditos hipotecarios que incluyan, o sea, que acepten construcción de viviendas de madera. También, bueno, hay acuerdos para promover la construcción de viviendas con madera, y lo que les comentaba antes de el parque industrial de Posadas, con esa unión transitoria de empresas que aumentó la capacidad de producción. Las oportunidades, los factores externos son que hay un déficit de viviendas en nuestro país, se necesita construir, y la construcción con madera es una alternativa que, por todo lo que venimos viendo, tiene muchas ventajas. En el contexto de mitigación del cambio climático, eso brinda posibilidades de crecimiento en el mercado, tanto externo como interno. El uso de las maderas laminadas hace que haya más posibilidades en diseño que con la madera aserrada solamente, o sea, amplía las posibilidades constructivas. Se pueden asociar distintas empresas para trabajar en conjunto. Bueno, hay una tendencia en el mercado hacia el consumo de construcción sustentable. Las inversiones necesarias para instalar una empresa que fabrica viviendas de madera no son tan altas, ya que con maquinarias de carpintería y optimizando los procesos no requerirían tanta inversión. Bueno, hay proyectos de financiamiento para viviendas sustentables sociales, y el sistema educativo, tanto universidades como escuelas técnicas, tienen predisposición para incorporar este tema. Las debilidades que se encontraron fueron que la calidad de la madera es variable. No es tan común actualmente poder ir a decir, bueno, quiero una tabla de eucaliptos grandes, clase 2, por ejemplo. Ese rotulado,
esa clasificación todavía no está implementada de la mejor manera. Hay una informalidad empresaria que viene, bueno, por un lado también el desconocimiento o la falta de adecuación a la normativa vigente. Los prejuicios de los que hablábamos, de que una construcción con madera va a ser menos durable o va a resistir menos al fuego. Muchos profesionales desconocen cuáles son las propiedades de la madera, cuáles son los sistemas constructivos, cómo se calculan. Falta también capacitación de recursos humanos a nivel de obreros y de empresarios. Si bien el sistema constructivo con entramado de madera fue reconocido como un sistema tradicional, todavía no se han incorporado a los códigos de edificación municipales. Bueno, la falta de información estadística para saber cuántas viviendas y de qué calidad se están construyendo en el país. Por ahí falta un poco de coordinación entre las distintas instituciones vinculadas al sector. Lo que son inmobiliarias, empresas constructoras, todavía no se han involucrado mucho o no están participando mucho en el desarrollo de este tipo de viviendas. Y bueno, todavía no hay un marco regulatorio para incluir a la construcción con madera como una forma de contribuir a mitigar el cambio climático y mejorar la eficiencia energética. Y la amenaza que encontraron fue el avance de otros sistemas constructivos que, como son más tradicionales, por decirlo de alguna manera, están más reconocidos, obtienen mayor financiamiento y tienen un nivel de profesionalización mayor. No sé si me quieren ir haciendo alguna pregunta mientras tanto. Bueno, a ver. Bueno, el objetivo en nuestro país es que se puedan brindar soluciones para viviendas, comercios, instituciones de construcción con madera que sean de calidad, que sean confiables, sustentables y seguras. Y la meta es, para el año 2030, que el 25% de las construcciones de viviendas se hagan con estructuras de madera y que haya al menos entre 5 y 10 edificios en altura en el país. Relacionado a esas metas, los otros resultados que se esperan es tener capacidad instalada para producir al menos 30.000 viviendas al año, también tener capacidad para construir edificios para instituciones de calidad, que se puedan dar soluciones rápidas y de buena calidad para mejorar las condiciones habitacionales en viviendas y en edificios, y que también haya capacidad para construir los edificios en altura. También se espera que se creen al menos unos 12.000 puestos de trabajo directos, y bueno, aumentar las plantaciones forestales va a hacer que se capture más dióxido de carbono, entonces va a contribuir al inventario de emisiones, y también que se mejore el tema de eficiencia energética de las construcciones. ¿Cuáles son las líneas de acción que se proponen desde el Ministerio para superar las debilidades que vimos? Por un lado, en relación a lo que es normativa y reglamentación, es, por un lado, promover inversiones para construir en madera, incorporar al reglamento 601 nuevas especies, nuevas procedencias y productos. También en el CIRSOC 103, incorporar a estructuras sismo resistentes de madera, hacer pruebas de resistencia al fuego para incluir en los códigos de edificación. Bueno, que también en los códigos de edificación se incluya a nivel municipal
las estructuras de madera, o como, bueno, a la madera como un material estructural. En cuanto a competitividad, hay que mejorar la calidad constructiva. Para eso, bueno, hay que elaborar normas referidas, por un lado, al etiquetado, al rotulado de la madera, que nos diga qué especie es, qué clase es eso que estamos comprando. Y después que haya, por ejemplo, un manual digital de construcción, de cómo se debe construir con madera, que haya un registro de los proveedores de materiales y cuáles de ellos son los que están certificados. Bueno, promover que las pymes puedan llegar a reconvertirse en tecnología para alcanzar un estándar de calidad que les permita certificar. Que se implemente el certificado, el etiquetado de eficiencia energética en las viviendas de madera. Bueno, en general, después también tenemos que tener en cuenta la expansión de la construcción con madera como una opción de calidad. Entonces, para eso se tiene que fomentar que empresas dentro del sector y con respecto a otros sectores de la construcción, trabajen asociadas, hacer un plan de difusión de las cualidades de construir con madera, tanto para profesionales como para la sociedad en general, para que conozcan todas estas ventajas que venimos hablando, y hacer un plan de capacitación para los municipios, los bancos, las aseguradoras. Desde el punto de vista institucional, bueno, reuniones de la Comisión Asesora del Secretaría de Vivienda, estudios de la cadena de valor de construcción con madera en Argentina, crear un sitio de internet en el que se difundan lo que veníamos hablando de manuales, guías, proveedores, licitaciones, que haya capacitaciones. Y también incluir, cuando se haga el censo, estadísticas de la construcción con madera. En cuanto a empleo y capacitación, se propone que se incorporen a los planes de estudio de las facultades de arquitectura e ingeniería la construcción con madera, que se realicen cursos de actualización profesional para arquitectos e ingenieros, hacer posgrados orientados a la construcción con madera estructural, y capacitar a empresas pymes, también hacer capacitaciones en el nivel medio de educación y también a operarios y mandos medios. Bueno, para ir ya con el último tema, vamos a ver qué es la certificación. Bueno, el sistema de certificación PEFC es un programa que reconoce los sistemas de certificación a nivel nacional, que en nuestro caso, en Argentina, es el CERFOAR. Esta certificación lo que nos permite es asegurarnos que estamos comprando, por un lado, materia prima que proviene de un origen legal y sustentable, y también nos permite certificar, si nosotros, por ejemplo, somos constructores de viviendas, certificar toda la cadena de valor y tener el sello nosotros mismos para cuando lo vendemos. Bueno, también, el certificado también se está contribuyendo a mitigar el problema de la tala ilegal, el comercio ilegal de madera y toda la deforestación de los bosques nativos. Y bueno, es una garantía de que una gestión sostenible y legal de todas las materias primas y los procesos que usamos.
Bueno, esto es a título informativo. Esa certificación los productores forestales la pueden pedir de forma individual o pueden juntarse y pedirla dentro de un grupo. Bueno, más o menos lo que venimos hablando. La certificación de cadena de custodia verifica que la madera o cualquier producto forestal no maderero que se use en la industria proceda de bosques que sean sostenibles. Primero se certifica el bosque y después se certifica toda la parte el proceso de la extracción de material y su transformación. Y bueno, todas las industrias que quieran certificar tienen que tener un sistema de gestión que permita hacer un seguimiento, un control de todas las etapas de su proceso, y si logran certificar pueden usar el logo del PFC. El proceso en realidad es, bueno, pedir a los organismos que están autorizados por el CERFOAR esa certificación. Entonces se audita el plan de gestión del productor forestal, en este caso, toda la documentación que tiene relacionada, luego se hace una auditoría ya en el terreno, y el informe de esa auditoría puede ser favorable o no favorable. Si es no favorable, se da la oportunidad de corregir todos esos desvíos y se verifica que se hayan corregido para luego ver si se obtiene el informe favorable, y una vez que ese informe es favorable, se firma el contrato y se puede empezar a usar el logo del CERFOAR y PFC. Bueno, eso es todo. Bueno, Sabrina, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una consulta. Ujú. ¿Viste el tema de...? Porque a mí la duda que me surge es que, no sé si estoy en lo correcto, es que como que hay un problema de, de oferta de madera, podríamos decir. Como que no hay... Las madereras no tienen la certificación, esta que contaba Sabrina, que determina determinados protocolos, que la madera, bueno, es de un bosque sustentable, podríamos decir, que tiene tanta calidad, tantas propiedades mecánicas. Porque yo me imagino, bueno, soy un constructor y quiero construir una casa con madera. ¿Y a quién le pido? Digo, ¿hay madereras que cumplen todas esas certificaciones en Argentina? Mira, hay algunas madereras que te van a dar un certificado de calidad, pero no son la mayoría, ¿sí? Vamos a hacer la realidad, ¿sí? Debieran tener un sello, ¿sí? Decirte que es clase 1 o clase 2, ¿sí? Por ahí lo que se está buscando es que el sello ya lo tengan, no que vos identifiques si una madera, por ejemplo, de pino o Paraná es clase 1 o clase 2 de acuerdo a los defectos, digamos, de la clasificación visual, ¿sí? Algunos hay en el mercado, pero no es la gran mayoría, eso es cierto, ¿sí? No sé si Y por Sabrina ahí, vos querés... sí, no sé, María Inés, vos corregime si no es lo correcto, pero me parece que por ahí, cuando estamos hablando de madera laminada, por ahí se llega a tener más control de la calidad que en lo que es madera cerrada. Pero sí es algo que falta, y que es por ahí una de las trabas o una de las debilidades para que el sistema de construcción con madera se afiance más o se adopte como una alternativa, que sea elegido por más constructores. Claro, sí, porque creo que sería un gran reemplazante para, o sea, para el tema del déficit habitacional, y puede reemplazar tranquilamente al steel framing. O sea, es prácticamente lo mismo. En vez de perfiles de acero conformados, tenés madera, entramados de madera. Digo que sería un buen inicio si hay una decisión política de promover esto.
Sí, Iván, eso estoy de acuerdo, digamos. Yo creo que hay una decisión política. Esto no se ha realizado anteriormente como hay en otros países, digamos. Chile está mucho más, porque nunca se creyó que asegurar la calidad era algo que te hacía vender más, digamos. Había una visión antigua del negocio de muchos de productores de los aserraderos, ¿sí? Por eso en la Argentina ha costado mucho la tecnología de la madera, ¿sí? Recién en los últimos años estamos viendo un poco más de tecnología con ese tema, ¿sí? O por lo menos material, instituciones, reglamentos que favorezcan el uso de la madera, ¿sí? Fíjate que el CIRSO 601 se aprobó recién en el 2016, no hace mucho, son 6 años, ¿sí? 5. Es muy poco, ¿sí? Para que esto avance, ¿sí? Por ahí hay que cambiar una calidad, y vamos a decir la verdad, realmente la madera o las viviendas de madera están relacionadas a viviendas de baja calidad, ¿sí? Y eso como una vivienda precarizada, y eso no es cierto, digamos, ¿sí? Pero hay una cuestión de la sociedad y todo que no fomenta el consumo de viviendas de madera, ¿sí? Digamos, si vos le preguntás a alguien qué tipo de casa quiere, y te va a decir que quiere, no sé, una casa tradicional, no se va a hacer una casa de madera. Por ahí yo creo que el campo más de uso de la madera, donde se va a empezar a tener más desarrollo, es en el tema de las viviendas de uso turístico, ¿sí? Yo creo que ahí la madera tiene un hueco, un nicho de mercado importante, ¿sí? Y yo creo que ese va a ser el primer nicho que va a empezar, si hay construcciones de calidad, y se hacen construcciones de calidad, eso va a ser, digamos, como el tema que la gente lo va a ver y se va a poder afianzar como sistema constructivo, ¿sí? También veámoslo o sea, no veamos el país solamente de lo que vemos de la barría, sino, digamos, en el norte, ¿sí? En las provincias de Misiones, Corrientes, hay mucha más construcción de madera que lo que nosotros tenemos ahora. Hay planes de Y en vivienda. el sur también. Y en el sur también, ¿sí? Por ahí también el Porque, hecho de que no estén, bueno, todas las empresas que se dedican a esto no estén cumpliendo con la normativa, hace que por ahí sí en algunos casos no sean las casas de la calidad adecuada, entonces eso también contribuye a aumentar esa visión de que no es una construcción de calidad. Pero respetando el reglamento y todas las normativas de aislación y todo, yo creo que es una muy buena alternativa, pero hay que afianzar todas estas cosas de capacitación en los distintos niveles. sí, otra cosa que no les dijimos, digamos, y tampoco lo cargamos, digamos, el CIUSO tiene un manual del cálculo de una vivienda de madera, ¿sí? Hecha con todos los cálculos, todos los soportes, toda la legislación, que es muy interesante, digamos. Pero bueno, es un ejemplo, digamos, ¿sí? Así se podrían hacer otros. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Nada? No. Bueno. Nos encontramos entonces el jueves. El jueves sí vamos a ver más cómo se verifican diferentes secciones. Sí, vamos a ver compresión, tracción, sí, digamos, esto de las columnas armadas con tablas y separadores. Bueno, todo eso lo vamos a ver el jueves, el próximo jueves, ¿sí? Otra cosa que les vamos a decir, en el transcurso del día les va a aparecer compartido en Google Drive, así se pueden empezar a descargar la información, el que quiera.
Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Buenísimo. ¿No? No. Bueno, nos encontramos el jueves entonces a la misma hora, ¿sí? La duración de las clases va a ser más o menos como la de hoy, por ahí alguna más larga, alguna más corta, pero más o menos como que, ¿sí? Y ya a partir de la semana que viene, que tenemos los prácticos, Bueno. Nos vemos el jueves entonces. Bueno, chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego.